Esta noche vamos a discutir con los representantes de dos partidos políticos, Fuerza Popular y Acción Popular, y tenemos con nosotros a la señora Patricia Juárez, candidata al Congreso con el número 2 por Fuerza Popular. Muy buenas noches, señora Patricia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y al señor Guillermo Jiménez Flores, vocero técnico de Acción Popular. Muy buenas noches, señor Guillermo. Buenas noches, gracias por la invitación. Entonces, quisiera empezar un poco la discusión de este tema volviendo a esta pregunta más general. No sé si ustedes podrían brevemente darnos a conocer cuál es la postura de vuestros partidos en esta discusión sobre si descentralizar más o centralizar algunas funciones para una mayor coordinación. Empecemos con la candidata al Congreso por Fuerza Popular. Bueno, muy bien, muchas gracias. En realidad nosotros tenemos desarrollado dentro de nuestro plan Rescate 2021 digamos una parte especial respecto al proceso de descentralización y nuestra preocupación, porque efectivamente, como bien lo has mencionado, estamos frente a la disyuntiva en muchos de los casos si continuar dado los resultados que se han tenido hasta ahora, especialmente en temas de poco avance o la corrupción que impera mucho en los gobiernos subnacionales, o continuar. Bueno, nosotros creemos que lo que hay que hacer definitivamente es una mejor descentralización, una descentralización más eficiente, una descentralización que por fin transfiera todas las funciones que todavía están pendientes de transferir. Por ejemplo, solamente en Lima Metropolitana, que sabemos que Lima tiene un régimen especial, un régimen de ciudad capital, y tiene como tal la municipalidad metropolitana funciones de gobierno regional, aún están pendientes dos tareas importantísimas, que son las transferencias que corresponden a salud y educación. Es decir, en todo a nivel nacional ya se han transferido la mayoría de funciones, aún quedan todavía pendientes algunas, pero en Lima Metropolitana, en el gobierno regional de Lima Metropolitana, aún faltan estas dos funciones que son absolutamente importantes, porque son de repente quienes abarcan la mayor cantidad de población involucradas en estas tareas. Entonces creemos que sí hay que seguir descentralizando. La descentralización, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución, es paulatina, tiene que hacerse día a día, tiene que hacerse mejorando, pero tenemos que hacer lo necesario para que finalmente culmine este proceso de transferencia y luego logremos, por supuesto, ya mejorar la calidad, la idoneidad, las capacidades, la calidad del gasto en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales a partir de esta transferencia. Considerar también que la transferencia de funciones, de acuerdo a nuestra propia normativa, es irreversible. Una vez que nosotros transferimos, las funciones no pueden estar volviendo o recentralizándose. Las funciones tienen que ir poco a poco dándose a los gobiernos regionales y locales y mejorando, por supuesto, la calidad y la eficiencia en el gasto y en la ejecución de las funciones de los gobiernos regionales y locales. Muchas gracias. Señor Guillermo Jiménez. Muy bien, fíjense, nosotros pensamos que la disyuntiva no es descentralizar o centralizar, sino la disyuntiva es descentralizar, pero descentralizar con las condiciones necesarias para que este proceso tenga éxito. Consideramos en Acción Popular que dos son las condiciones necesarias para que haya un adecuado proceso de descentralización. Uno es establecer bien los mecanismos de participación ciudadana, porque ahí hay una debilidad. Y otro aspecto fundamental es un enfoque territorial. Menos mal que se ha creado el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que consideramos es importante. Fíjense ustedes, la descentralización no es un fin en sí mismo. La descentralización es un medio para que aquellas personas que viven alejadas de las centralidades que ha tenido el Perú tengan las mismas oportunidades. Hemos hecho una revisión de este proceso desde el 2007 al 2019.
se supone que la descentralización debió generar desarrollo en las regiones más alejadas. Sin embargo, cuando nosotros vemos el Producto Bruto Interno, en el 2007, Lima tenía el 47% del PBI. Sin embargo, a la fecha está llegando casi al 50%. No solamente eso, sino que la costa representa el 71% del PBI. Entonces, en el aspecto productivo no se ha generado ningún impacto. El otro punto importante es si es que se ha reducido la pobreza o no, porque uno de los fines fundamentales de la descentralización es reducir las desigualdades, y eso tampoco se ha logrado, ¿no? Vemos que la pobreza en zonas rurales llega a 45%, y la pobreza extrema llega a 10%. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema por resolver, y nosotros ponemos mucho énfasis en el enfoque territorial, porque difícilmente nosotros podríamos llegar a una descentralización que tenga éxito, porque hay dos factores que impiden eso. Uno es la dispersión rural. En el Perú tenemos más de 60.000 centros poblados con menos de 50 habitantes, y tenemos más de 30.000 centros poblados con menos de 500 habitantes. Entonces, con esa estructura de asentamiento territorial, es difícil que nosotros vayamos a un proceso de descentralización exitoso. En Acción Popular consideramos esas dos condiciones necesarias para que este proceso tenga éxito. Como le vuelvo a repetir, establecer bien los mecanismos de participación ciudadana, porque eso es importante. Y segundo, que hay un enfoque territorial de este proceso de descentralización. Muchas gracias. Creo que hay coincidencias en ambas perspectivas en este tema, pero pasemos un poco a discutir algunas propuestas puntuales que aterricen estas ideas generales que han ido planteando. Digamos, uno de los principales problemas, como ambos mencionan, cuando uno mira la descentralización, tiene que ver con el acceso a recursos y cómo se manejan, ¿no? Entonces, una primera pregunta iría por ese lado, ¿no? ¿Cuál es vuestra propuesta en términos de descentralización fiscal, de recaudación para los gobiernos regionales, pero además cuáles son los mecanismos que ustedes plantean para un uso eficiente y transparente de estos recursos? Empezamos nuevamente con la señora Juárez. Bueno, muy bien. Nosotros estamos considerando que el proceso de descentralización debe seguir dándose. Por supuesto, coincido con Guillermo respecto a que sí debemos de tener en cuenta algunos mecanismos de participación, pero no podemos retroceder, porque efectivamente el objetivo es que el desarrollo llegue a todos los lugares, y no podemos retroceder porque de repente lo que no hemos tenido ahora han sido mecanismos idóneos para hacerlo, y también porque de repente lo que es deficiente son las capacidades de las personas que han tenido a su cargo o de las autoridades que en su momento han tenido que ver con este desarrollo que tiene que darse en las regiones. Sabemos que faltan instrumentos de planificación, tanto a nivel regional como a nivel local, y efectivamente una de las metas que nosotros estamos estableciendo, de las propuestas que estamos estableciendo es que todos los gobiernos regionales y municipales tengan establecidos sus planes de desarrollo, tanto de desarrollo concertado, los planes también urbanos de acondicionamiento territorial para el desarrollo de sus ciudades de manera planificada y de sus localidades de manera planificada, y establecer esto como mecanismos de llegar a ellos a través de incentivos de gestión, por ejemplo, municipal en el caso de los gobiernos regionales. Que sea obligatorio que las municipalidades y los gobiernos regionales cuenten con estos instrumentos de planificación, porque sin estos no podemos llegar a ninguna parte. Estamos acostumbrados a que cuando una autoridad se sienta en el sillón regional o municipal, de lo menos que se acuerda es que hay instrumentos de planificación que tiene que consultarlos para ver en qué medida tiene que continuar con el desarrollo de la ciudad, y que ésta requiere una planificación. Esto no ocurre realmente. Las autoridades
si tienen un plan de desarrollo concertado, un plan urbano de ordenamiento territorial, en realidad no lo consultan y es lo que finalmente menos les interesa y en muchos de los casos no lo tienen. Entonces, nosotros estamos considerando que, por ejemplo, respecto a la calidad y a la eficiencia del gasto, dentro de nuestro plan de gobierno hemos señalado que vamos a evaluar el desempeño de las asignaciones presupuestarias que resultan ser también en algunos de los casos insuficientes, los débiles mecanismos que hay para recaudar también recursos, entre otros que contribuyen a la baja eficacia y eficiencia en la implementación de políticas públicas que lleguen a tiempo y con calidad a los ciudadanos. En lo que corresponde, por ejemplo, a proyectos de inversión pública en los gobiernos regionales, en muchos de los casos se sobredimensionan algunos proyectos para crear colegios, municipalidades, para crear, centros de salud, hospitales, y sin embargo no es lo que requiere la población, se está sobredimensionando, precisamente porque no existen los planes de desarrollo que deben de tener. En realidad el problema acá no es que en sí la descentralización esté fallando, sino creo yo que son las capacidades. Por eso es que lo que se quiere también es que quienes vayan a dirigir estos gobiernos regionales y gobiernos locales, especialmente en las provincias, sean funcionarios que podrían bien ser gerentes públicos de servir, si tuviéramos, por supuesto, la cantidad suficiente para que vayan a estos lugares y puedan realmente poner en marcha de manera óptima el aparato tanto regional como municipal. Pero creemos que debe seguir este proceso, pero debe seguir optimizando los recursos, con idoneidad de los funcionarios que tienen a su cargo, pero también con procesos de control, y procesos de control a través, obviamente, de las oficinas descentralizadas de Contraloría, pero también creando oficinas de integridad y lucha contra la corrupción en cada uno de estos espacios. Claro, ha quedado bastante claro. Hacemos una breve pausa y volvemos con la respuesta de Guillermo Jiménez de Acción Popular. Canal N, te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp 998 13 16 96. Buenas noches y bienvenidos de vuelta a Outsider. Mi nombre es Paolo Sosa Villagarcía y soy su conductor esta noche. Nos quedamos en la pregunta sobre descentralización fiscal y transparencia en el uso de recursos, y es el turno del señor Guillermo Jiménez de Acción Popular. Bien, nosotros estamos planteando la conformación de consejos regionales de inversión. Muchas veces el gobierno central decide desarrollar proyectos de desarrollo en algunas regiones, pero las regiones y tanto los gobiernos locales no participan de este proceso. Entonces tenemos un gobierno central que toma decisiones. En el caso de agricultura, por ejemplo, si nosotros analizamos la inversión que se ha hecho en materia de infraestructura de riego, un gran porcentaje está concentrado en la costa. Sin embargo, en la zona de sierra es donde tenemos nosotros el mayor potencial productivo. El 87% de la agricultura en la costa tiene infraestructura de riego. Sin embargo, en la zona de la sierra solamente el 30%. Entonces, es necesario que esta inversión que realiza el gobierno central sea coordinada con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Porque nosotros tenemos el gobierno central, vamos a suponer que esté haciendo infraestructura de riego. Sin embargo, tenemos al gobierno local que está haciendo parte. Entonces, la experiencia nos demuestra que hay muchas municipalidades distritales pequeñas con presupuestos reducidos
y con gran gente que está en pobreza, que tiene un enfoque urbano en su desarrollo. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan haciendo veredas, terminan haciendo parques, monumentos, pero no se enganchan, digamos, a ese proyecto de alcance nacional, no están yendo en la misma dirección. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos en Acción Popular que es necesario formar consejos regionales de inversión, o sea, donde la inversión que va a realizar el gobierno central sea potenciada y sirva para desarrollar proyectos tanto regionales como proyectos locales. Al lado de esta conformación de los consejos regionales de inversión, nosotros planteamos que se desarrollen agencias de desarrollo territorial. Fíjense, es lamentable, hay regiones en las cuales el decrecimiento poblacional respecto al periodo intercensal del 2007 al 2017, en algunos casos la población se ha reducido a la mitad de zonas rurales. Esa población se ha ido a las zonas urbanas, ¿no? Entonces, eso es un problema grande, porque también se está generando mucha pobreza. El Plan Nacional de Población nos indicaba que los dos problemas que tenemos que enfrentar nosotros es la dispersión rural y la concentración urbana. O sea, ahí hay dos aspectos que tenemos nosotros que resolver. Y yo vuelvo a insistir, y nosotros insistimos mucho en el enfoque de planificación territorial. O sea, porque si nosotros no resolvemos el patrón de asentamiento que tenemos en el Perú, difícilmente vamos a poder llevar adelante un proceso de descentralización. Es más, nosotros estamos planteando, por ejemplo, hemos escuchado a muchos sectores de la población decir que hay una ausencia de Estado. Pero ¿cómo puede llegar el Estado, digamos, a un centro poblado de 50 habitantes? ¿Cómo le coloco colegio, posta médica, planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de desagüe? Es materialmente imposible. Entonces, por eso nosotros también estamos planteando un enfoque en el cual nos permita la generación de núcleos de transición urbano-rural, de tal manera que podamos desarrollar nosotros ciudades intermedias y que nos permitan tener éxito en este proceso. El proceso de descentralización no va a tener éxito si nosotros seguimos con esta dispersión poblacional. Entonces acá son dos aspectos fundamentales: el planteamiento de la creación de los consejos regionales de inversión, en los cuales se socializan estos procesos de inversión de los 3 niveles de gobierno, y también las agencias de desarrollo territorial. Inclusive esta misma articulación que se debe dar entre las 3 instancias gubernamentales no se da en horizontal, o sea, no se da entre gobiernos locales. Nosotros vemos muchas municipalidades distritales que ni siquiera tienen una visión de desarrollo integral. O sea, la visión de ellos es nada más de su jurisdicción. Entonces, de esa forma no se va a poder avanzar. Por eso yo también insistimos mucho en el proceso de participación ciudadana. Nosotros vamos a un proceso de participación, pero tiene que ser un proceso de participación informado. Porque tenemos finalmente en estos presupuestos participativos que los pobladores casi todos llegan con el plano de un campo deportivo. Todos quieren tener una canchita, pero no hay una visión de desarrollo integral. Y esto tampoco no contribuye mucho los planes locales ni los planes regionales de desarrollo concertado. No hay una participación plena. Por ejemplo, no participan los jóvenes, no participan las mujeres, claro, no participan las personas que están en extrema pobreza, porque ni siquiera tienen la posibilidad de trasladarse a donde se dan estos espacios. Perdóneme que lo interrumpa, pero justo antes de pasar, digamos, al tema de participación, ambos mencionan, digamos, algunos temas que tienen que ver con coordinación en distintos niveles de gobierno, ¿no? Y esto en el papel, digamos, se puede resolver institucionalmente, pero también hay una serie de incentivos que se han creado a nivel regional y que han generado también tensiones en los últimos gobiernos. Lo hemos visto, por ejemplo, alrededor de proyectos mineros, lo hemos visto alrededor de, por ejemplo, distribución de recursos. Entonces, en ese sentido también sería, creo, interesante escuchar cómo es que ustedes, digamos, cómo es que vuestros partidos de ser gobierno van a lidiar, digamos, con estos escenarios que también pueden llegar a ser tensos para, digamos, generar esta coordinación
esta creación de planes digamos, a distintos niveles de gobierno. Volvemos a usted, señora Patricia Juárez, para esta pregunta. Estábamos hablando de que efectivamente falta una articulación entre los tres niveles de gobierno. En el año 2007, cuando se dio la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se dispuso la creación del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Este era una instancia consensuada dentro del proceso de descentralización que lo que perseguía precisamente, tenía dentro de sus funciones, era esta articulación entre los tres niveles de gobierno, que estamos coincidiendo en que esto es lo que está faltando. Entonces hay que activar este Consejo de Coordinación Intergubernamental y creo que con eso estaríamos solucionando en alguna medida estos problemas asociados que estamos mencionando. Nosotros estamos en Fuerza Popular a favor también de la creación de las agencias regionales de desarrollo, del fortalecimiento, porque en realidad existe para fortalecer lo que son las agendas territoriales y macroterritoriales y el ordenamiento territorial. Por supuesto, que duda cabe que estamos también nosotros creando que se debe fortalecer el presupuesto participativo, se debe fortalecer los planes de desarrollo concertado, la rendición de cuentas, que es lo importante, y efectivamente coincido con Guillermo que debemos de dejar de seguir atomizando el territorio. Es uno de los discursos que tienen de repente muchas veces los dirigentes o los políticos es a un centro poblado darle la condición de distrito, o a un distrito como San Juan de Lurigancho querer convertirlo en provincia. Entonces lo que se hace siempre es generar más atomización del territorio. Solamente en Lima Metropolitana tenemos 42 distritos y un distrito y una zona del cercado, y tenemos 42 voluntades, 42 autonomías, 42 presupuestos que no permiten, por ejemplo, hacer compras considerando una economía de escala, o manejar la ciudad de manera planificada, porque una obra comienza en San Borja y termina en Surco, porque no hay forma de continuar, a no ser que se traten de vías metropolitanas o de áreas metropolitanas donde tiene competencia la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un presupuesto escaso que difícilmente puede hacer obras en toda la ciudad. O sea, hay cientos realmente de problemas que tenemos que solucionar de parte de esta estructura del Estado, y como políticos también en muchos de los casos seguir haciendo promesas que lo que hacen realmente es generar daño al desarrollo de la ciudad, porque lo hace inequitativo y no lo hace uniforme. Bueno. Es cierto, hay problemas, convivimos con conflictos sociales, están absolutamente identificados, diseñados, y creo que una de las tareas que tenemos quienes estamos en este momento pretendiendo acceder al gobierno, ser gobierno, es poner efectivamente la mirada en estos conflictos sociales, evaluarlos y estudiarlos, claro, y obviamente tratar de solucionarlos a través del diálogo. Nosotros, por ejemplo, decimos en Fuerza Popular, agua sí y minería también, agricultura sí y minería también. O sea, por supuesto, podemos llegar a tener puntos de consenso y podemos, claro, efectivamente lograr el desarrollo del país a través de estos mecanismos de concertación y consensuados, por supuesto cerrando las brechas de desigualdad que existen y que nos hacen estar muy alejados unos de los otros. Y bueno, para eso hemos también señalado otros mecanismos que están en nuestro plan de gobierno, de cómo reactivar la economía, cómo generar riqueza y cómo lograr llegar a niveles que teníamos antes inclusive de la pandemia y superarlos. Bueno, muchas gracias a ambos. Creo que la idea es clara en ambos lados. Hay una dirección relativamente común, aunque con énfasis más en algunas dimensiones que en otras. Lamentablemente el tiempo es corto y este es un tema que da para discutir en profundidad. Espero que podamos tener otra oportunidad.
Eso ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes y los esperamos para una nueva edición de Outsider.